tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a su canal. En esta ocasión les quiero mostrar, les quiero compartir cómo vamos a colocar unas bisagras, o más que nada para que ustedes también tengan una referencia de cómo colocar este tipo de bisagras. En esta ocasión vamos a hacer este tipo de refuerzo. Más que nada este sistema que vamos a ver hoy prácticamente es para cuando vamos a colocar puertas pesadas, porque normalmente una puerta normal, digamos mitad tablero y mitad vidrio, pues no es tan pesada. Pero por ejemplo nos llega a pasar que en nuestro trabajo de herrería llegamos a colocar lo que son puertas más pesadas, por ejemplo de doble, como tipo tambor, que es de lámina calibre 16 así. Entonces ya las puertas pues ya son más pesadas, entonces ya se requiere por ejemplo hacer este tipo de sistemas como el que estamos viendo ahorita en la imagen. Vamos a soldar bien lo que es esta varita ahí, para que esto nos ayude a hacer un mejor soporte para lo que es la bisagra y quede mejor soldada a nuestra puerta. A veces he llegado a tener comentarios que pues no es estéticamente algo bueno o bonito para la vista, ¿no? O sea, no se ven tan bien. Pues sí, no se ven tan bien, pero pues si las detallas al final y ahí les metes ahí su buena lija y todo eso, incluso hasta les puedes como empastar para que no se vea tanto el detalle. Aquí como vemos pues ya quedé bien soldadita. Ahí nada, vamos a rellenar bien de soldadura para que nos quede todo bien uniforme. Pero como les comentaba, a veces no se ve estéticamente bien, pero pues al fin de cuentas, al final ya depende de cada uno de nosotros que tanto le echemos ahí ganas para que al final lo podamos detallar ese tipo de detalle para que no se vean tan feas. Pero pues a veces esto se agradece mucho porque los clientes a veces ellos mismos dicen que pues prefieren así, a que sea algo más seguro y que pues no se llegue a caer la bisagra con el tiempo y así. Entonces más que nada este sistema es para eso, para que podamos colocar una puerta más pesada y nos va a ayudar mucho este tipo de función. Aquí por ejemplo estamos viendo, vamos a hacer una simulación. Tenemos aquí lo que es un PTR de 1,5 por 1,5. Y por ejemplo aquí como estamos viendo, no hay que cometer este error que estamos viendo aquí en la imagen. Esto no se debe de hacer, de poner las bisagras así como ya van, así como estamos viendo. Normalmente se le mete un separador. Aquí en esta ocasión tenemos una solera de 1/8 de grosor, de espesor, por 1 pulgada de ancho. El ancho puede ser lo que sea, pero si lo que requerimos es de 1/8 de espesor. Vamos a colocar, haz de cuenta, vamos a simular lo que es la puerta, el poste fijo y la puerta abatible. Y les vamos a meter una solera como estamos viendo en la imagen. Obviamente en su puerta pues van a llevar 3, una arriba, una en medio y una abajo. Y entonces ya esta misma pieza nos va a dar la holgura, como estamos viendo en la imagen, una holgura perfecta para que nuestra puerta al momento de abrir y cerrar no esté rozando y no choque con nada, y al mismo tiempo quede algo bien y a largo plazo pues no tengamos ningún tipo de problema. Entonces ya ahorita vamos a colocar lo que es nuestra bisagra, así como la estamos viendo. Ahí ya está lo que es el refuerzo. Y pues ya al final entonces ya nada más es soldarla bien en todo el contorno, así como estamos viendo, la colocamos ahí bien. Y pues ya al final vamos a poder soldar bien todo eso así como estamos viendo, para que quede una soldadura mejor arraigada ahí y pues con el tiempo no se nos llega a caer la bisagra, no llegamos a tener ningún problema. Aquí nada más la vamos a puntear y vamos a terminar de soldarla bien. Y ahorita al final vamos a ver qué tal nos queda nuestra bisagra ya bien soldadita, qué función hace, y van a ver ustedes cómo es que queda ya la holgura necesaria para que nuestra puerta al momento de abrir y cerrar pues no esté rozando. Aquí como ven, pues ahí está, miren, tiene una holgura de 1/8, que son 3 milímetros, 4 milímetros, para que nuestra puerta nos quede perfecta, no nos quede rozando y con el tiempo no tengamos ningún tipo de problema. Ahí está, compañeros, espero que este video realmente les ayude a ustedes que apenas van empezando en este bonito oficio de lo que es la herrería. Más que nada este video pues más que nada es para esa gente que por ejemplo apenas quiere aprender a hacer lo que son trabajos y todo ese tipo de detallitos. A largo plazo ustedes van a ver que se va a requerir y entonces se van a acordar de este video y van a decir, que es cierto, me acuerdo que tenía que llevar esto, algo más reforzado. Y pues al fin de cuentas para eso son estos videos, más que nada yo por ejemplo para poder ayudar también a ustedes, porque pues va a haber muchos que pues ya saben hacer este tipo de funciones, pero pues no todos las saben. Y pues ahí está, miren, quitamos lo que es las soleras y nuestros topes, y como pueden ver aquí pues ya tenemos lo que es la holgura perfecta, la necesaria para que nuestra puerta al momento de abrir y cerrar pues no choque con nada, no roce. Y esto también ayuda a que cuando las pintamos, luego llega a pasar que cuando las pintamos y todo eso, y al momento de colocar empieza a rozar la pintura y no, es algo muy desagradable, es algo que no se lo recomiendo a nadie, no se los deseo a nadie, perdón. Y pues ahí está, mira, ahorita como vemos, aquí la estamos abriendo y cerrando. Es que aquí es lo que yo comentaba, que tiene que tener la holgura perfecta para que cuando el momento de que cierre, quede ese espesor que se ve ahí contra luz, y eso nos va a ayudar a que nuestra puerta nos quede muy bien y no tengamos ningún problema.
Y pues ahí está compañeros, miren, queda una holgura muy perfecta ahí, muy bien. Y pues ahí está, más que nada este es un consejo para que pues aquellos que van empezando lo tengan en cuenta y puedan poner sus puertas y armar sus puertas, todo eso en su bastidor, y armen su puerta bien y todo, y tengan ese tipo de nociones. Hay muchas formas de colocar bisagras, eso sí, hay mucha infinidad de maneras de colocar, pero repito, esta manera es para poder hacer puertas pesadas. Y así está el sistema, así como quedamos ahí, como quedó ahorita aquí en la imagen. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, que es muy importante, me ayudarían mucho con su like, su comentario, me apoyarían mucho con el canal. Y pues ahí está compañeros, espero que este video haya sido de ayuda para ustedes. Si es así, háganmelo saber con su like, su comentario, qué les pareció. Espero que todos estén bien, todos tengamos trabajo, salud y ánimo compañeros, puro para adelante, ánimo.